Muy buenas familias, hoy es 1 de mayo, día que marca el inicio de una temporada esperada por muchos pescadores, ya sea con caña o submarino. Hoy abre el famosísimo Black Grouper y estamos en esta ocasión en los Cayos de la Florida, específicamente en las afueras de Layton Key, y vamos a meternos en estas aguas cristalinas a ver si damos con uno de estos Blacks. Muy buenos días, familia. Estamos de regreso en una nueva aventura. Esta vez estamos en los Cayos de la Florida, específicamente en Layton Key. Estamos aquí con el buen amigo Rafael y miren a ver si ustedes conocen a este personaje. Señores, fue lo único, tuve un percance, tuve que echar tremenda cagata. No, de cagata en italiano para que suene menos. Yo me tomé un chocolate, ¿eso dónde fue? Ahí, Tuvo un ligero percance. Vine y eché una, pero voy a volver ligero ya. Vamos a ver qué nos depara. Miren aquí desde donde vamos a salir con el buen amigo Rafael, que ha tenido la amabilidad de invitarnos a pescar. Y pues nada, vamos a preparar los equipos y a darle. Vamos tras el Black Grouper, negrillo, se le conoce en México, o aguají en Cuba. La temporada abrió ayer, entonces vamos a ver si encontramos alguno de buen tamaño para después cocinarlo, ¿va? Así que nos vemos en el agua. Bueno, señores, vamos tras el Black Grouper. Señores, ya estamos ready. Estamos ready. Mira para acá, mira. Ustedes reconocen este, ¿no? La parte de arriba. Mira, voy combinado, mira. Voy combinado. Y con la caratica me dio Rafa. ¿Cómo se dice? Rife. Miren, ¿se acuerdan de esto? Ustedes saben de quién es. Bueno, ya nos vamos al agua. Al parecer está bastante clara. No, está clarito. Dale, así que nada, nos vemos ahí en breve. Bueno, colegas, aquí en estas primeras bajadas de calentamiento, lo único que apareció fue este primer parguito criollo y este tiburón toro. Fue todo lo que vimos en los dos primeros puntos, haciendo 4 o 5 bajadas de calentamiento. Entonces nos cambiamos de punto y ya aquí sí apareció el primer Black Grouper, primer aguají, el cual salió hecho una bala del agujero donde estaba. Ya lo vi muy tarde, no estaba claro si daría la medida, entonces lo seguí con la vista a ver en qué cueva se metía. Lo consulté con Valerio y me dijo: acércate un poco más a ver si lo ves de cerca, y bueno, si crees que da la medida, que son las 24 pulgadas. Y pues decidí hacer una bajada exploratoria a ver si volvía a dar con él. Pero no, lo único que encontré fue una morena verde gigante. Así que decidimos volver a cambiar de punto.
ver, ¿no? Él se metió ahí. Pero está... Hay un guaje que se metió aquí, un cabezón, el arenazo aquí, pero... Y bueno, y aquí estamos en el nuevo punto. Comienzo la bajada, el descenso. Voy volteando hacia todos lados para ver si aparece algún pez. Cuando me percato que hay un aguají enfrente de mí, aún así volteo a ver si no hay otro pez. Veo que Valerio está a mi lado y ¡pum! Falla el disparo. Yo persigo al aguají, lo veo, trato de pegarme al fondo y veo que se queda quieto en un lado. Aprovecho y ¡boom! Frío al instante. Trato de recoger la varilla porque ya me habían comentado que hay bastantes tiburones, aunque bueno, se quedó frío por lo que no generó muchas vibraciones, entonces no debería haber tanto problema. Aún así, trato de tenerlo cerca de mí y comienzo mi ascenso hacia la superficie. Mira el jafonazo que yo le di la cabeza, ¿viste? Mira qué malo soy, compadre. Coge aquí. ¿Te precipitaste a hacer eso? No, pero no, que ya siguió echando. Coge aquí a la cámara. Aquí en esta toma, desde la vista, la perspectiva del vale, pues se ve cuando él ve claramente el aguají que iba en su dirección, probablemente huyendo de mí, que iba en la otra dirección. Cuando voltea y justo antes de que él dispare se le queda bien tranquilo, pero bueno, lo rozó en la frente y no pudo asestarle un buen disparo. Ahí se puede ver cómo yo, desde otro ángulo, como yo lo seguí con la vista, me quedé bastante tranquilo y pude lograr la captura. Yo le voy a tirar, si da la medida. ¿Sí? ¿Lo tienes? Bueno, teniendo en cuenta que no hubo mucho movimiento en los puntos, digamos, profundos, pues nos fuimos a unos que estaban un poco más someros. Y lo primero que me encuentro es esta pintadilla, a la cual le logré dar un buen disparo y dejarla totalmente fría. Una buena sierrita para una ensalada, un cevichito.
pues ya llevábamos una sierra, una pintada y el primer aguají en la embarcación. Así que me volví a lanzar a ver si aparecía algún otro parguito o algún otro pescadito más aquí en el bajo. Y en lo que cargaba el fusil me percato que tenía debajo de mí un mero. Ya estaba seguro de que no era un black grouper, pero yo esta cherna roja, como le llaman, no la conocía. Ahí la tuve echada abajo de mí un buen tiempo, pero no estaba claro si se podía capturar y cuál era el tamaño mínimo, ¿no?, de captura. Entonces trato de buscar a Rafael y no lo lograba localizar para preguntarles. Entonces decidí perseguirla muy lentamente en la dirección en la que se encontraba Rafael, a ver si lograba verlo y, bueno, pues preguntarle. Pues ya avanzado unos metros, justo cuando levanto la cabeza y veo a Rafael delante de mí, veo la intención que tenía de dispararle al pez. Entonces pues me quedé en superficie tratando de mantener la cabeza quieta y grabándolo cuando le da ese buen disparo a la cherna y pues logra la captura de la misma. Bueno, pues en este punto bajo la verdad no hubo mucho movimiento más, entonces decidimos volver hacia lo profundo, ¿no? Entonces en esta primera bajada que hago en el punto, aquí sí se veía mucha más vida, había bastante carnada, se veía mucho movimiento en el fondo. Aquí se pueden apreciar estos CB. Ahora pasa una mancha de sardina inmensa por enfrente de mí. Dije, bueno, aquí tiene que haber algún depredador, ¿no? Continúo buscando, volteando hacia todos los huecos, a ver si aparecía algún parguito o el black grouper, que era la especie objetivo de este video, ¿no? Cuando voy levantando la cabeza, que veo que las sardinas están como que huyendo, se me hizo la boca agua literalmente cuando veo estos tres amberjack, que la verdad no tenía idea de si estaba cerrada o no, y siento a Valerio haciéndome sonidos debajo del agua. Entonces ya supuse que no quería que le tirara, pero bueno, después nos dimos cuenta de que sí estaba abierta la temporada para el amberjack, pero bueno, ya no hicimos el tiro y pues bueno, vivieron otro día más. Pues hicimos otra bajada en un punto que estaba bastante cerquita de ese último, y pues aquí empiezo a voltear hacia todos lados. Rafael me había dicho que buscara por el borde del arrecife, que ahí iba a tener más probabilidad de encontrarme uno, y en efecto localizo un primer black grouper que para mi punto de vista estaba bastante chico. Entonces trato de acercarme más a ver si podía realizar el disparo, cuando veo otro que estaba totalmente camuflajeado con el fondo. Fíjense que no me había dado cuenta hasta que no vi el video de que tenía solamente 2 ligas cargadas y ¡boom! Logré darle un buen disparo. Aquí al momento empiezo a forcejear con el pez en lo que iba ascendiendo para que no se metiera en ninguna cueva y no se enredara la línea y tuviera que hacerme realizar otra bajada más para
poder hacerme con la pieza, ¿no? Pues esto me costó que se me engarrotaran los músculos de las dos piernas, los músculos del cuádriceps de las dos piernas. Aquí le estoy haciendo la seña a Valerio para que viniera a ayudarme para yo poder llegar a la lancha, ¿no? Agarra que ya me subí. Aunque el disparo fue bueno, parece que el forcejeo con el pez fue tal que ya llegando a la superficie se estaba desgarrando completamente, por lo que Valerio me dice que le tire. Y pues bueno, ahí le di un segundo disparo y ya no había margen de que se fuera. Y bueno, colegas, pues ya nos estábamos yendo hacia otro punto más bajo. Quiero aprovechar la oportunidad para hablarles de estos fusiles de madera hechos por Sandor, que la verdad me quedé encantado en la forma en que tiran, están bien equilibrados, muy certeros, la verdad. Y yo llevaba tiempo sin pescar con fusiles convencionales y quedé encantado. Aquí me encuentro con estas pequeñas Goliath Grouper, guasa como se le conoce también en Cuba, y decido hacerle una bajadita para hacer unas tomas con la cámara y tal, y me doy cuenta de que están bastante ariscas, bastante desconfiadas, y estos son animales que no tienen depredador en la naturaleza, por lo que no deberían tener ese miedo, así que parece que alguien ya le dio un susto con una varilla. Vean cómo en cuanto sienten mi presencia, cómo se ocultan y no me dejan ni siquiera grabarlas. Pues aquí el Rafa ya me había dicho de cerrar el día con unas picúas, con unas barracudas, y me encuentro esta que estaba bastante quieta en el fondo, y pues decido hacerle un acecho. Ahí voy nadando tras de ella. Cuando noto que se comienza a alejar un poco, trato de hacerle señas con la mano para distraerla. Espero a que voltee hacia el otro lado y ¡pum! Le hice un buen disparo. Y pues ahora tratar de asegurarla, que habían varios tiburones dando vueltas en el área. En esta segunda bajadita, pues decido hacer una espera. Le había preguntado a Rafa más o menos cómo era la dinámica para agarrar las picúas aquí. Me dice, no, tú acuéstate en el fondo y empieza a hacer sonidos, a levantar arena, que ellas solas van a venir hacia ti. Y pues eso hice, me acosté en el fondo, empiezo a voltear hacia todos lados. Cuando levanto mi cabeza, pues ya veo que venían varias de ellas hacia mí. Sigo volteando hacia mi derecha y me percato de que habían dos tiburones toros también viniendo en mi dirección. Entonces dije que el disparo o bien tendría que dejar a la picúa fría o no lo iba a hacer. Y pues bueno, esta vino derecho hasta mí, se acercó bastante. ¡Bum! La logré dejar fría. Aún así, veo que uno de los tiburones venía en mi dirección, pero bueno, ya cuando vi que cambió su dirección me quedé un poco más tranquilo y pues entonces traté de llevarla lo más rápido posible a la embarcación.
fría. Bueno, colegas, y esta fue para mí la mejor captura del día. Ya la había visto antes y Rafael me había dicho también que había visto una cobia nadando arriba de un toro. Pues entonces tiramos varios carcajes de pescado en el fondo para traerlos y en efecto, aquí cada vez que se acercaba a mí, que yo trataba de ir hacia arriba de él, nadaba en otra dirección. Entonces Rafael volvía a acecharlo y él se volvía a girar. Así que la segunda vez que lo hizo, traté de darle un poco la espalda, dejándolo entrar hasta que estuviera justo debajo de mí para yo poder hacerle la bajada, ¿no? Y así fue, se confió, entró y pues decido con mucho cuidado tirarle a la cobia. Esta fue por mucho la mejor captura del día porque era la primera vez que veía una cobia debajo del agua, la primera que capturaba en mi vida y pues bueno, tuvo su plus o su extra, ya que venía junta con un tiburón toro. Eso se dobla. Bueno, ya que la estás grabando, porque son 4 hierros espectaculares, aquí el que puede hablar de esa escopeta eres tú, porque yo todavía no he pescado nada. ¿Ok? ¿Qué te pareció? Mira a ver. Señores, yo la verdad llevaba años sin pescar con un fusil convencional y me parecieron fenomenal. Probé una de las escopetas de Rafa y la escopeta que le hizo Sandor a Vale, y la verdad me encantó cómo tirarlo. Así que ya saben, recomendadas 100%. Y bueno, familia, pues aquí mientras limpiábamos y enjuagábamos un poco el pescado, pues nos vino a visitar un integrante de esta comunidad bastante peculiar. Es el manatí, que también se le conoce como vaca marina, debido a que es una especie herbívora que se alimenta de las hierbas que hay en el lecho marino, en los fondos, como la talasia, en los pastos marinos. Y pues aquí nos deleitamos un poco haciéndole unas agradables tomas, como aquí, mientras tomaba el agua que caía de la embarcación mientras la estaban enjuagando. Chachón, ¿qué tú vas a hacer ahora? ¿Completo? No, bro. ¿Qué vas a hacer? A ver, dime. No, yo solo quedé para filetear. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? El trabajo mío filetear, yo no puedo. Vaya, imagínate tú. ¿Por qué vinimos? ¿Qué es eso? Grouper. ¿Cuál? Guají. Black grouper. Eso es todo. Y un centímetro siguiendo la línea, ¿ok? Ahí está, pegadito las espinitas ahí, para la gente aprenda, ¿ok? Mientras más afilado se ve el cuchillito, mejor todavía. Ahí, atrás de esto, viene a buscar arriba, mira aquí, mira el corte aquí, el filetón aquí, la cabeza aquí, ¿ok? Y aquí no hace falta que te fajes, te vas por atrás de eso, porque entonces es espina, ¿entiendes? Solamente esa que sirve para... Una vez que hiciste eso, lo vuelves a hacer por otro lado. Para comodidad, porque si no, si sacas el filete te queda pandeado. Te queda así, ¿ok? Ahí ves. Siempre por abajo, ¿ves? Aquí, puedes buscar aquí, al lado de la esquina, aquí, ¿ves? Aquí, y sale por acá.
aquí y abajo atrás. ¿Ok? Ahora vamos a sacar esta parte aquí. Aquí. Siempre en la curvatura aquí y en la columna azul. El cuchillo para abajo también. ¿No? Ahora tenemos armas. El mínimo. ¿Ok? ¿Ves? Pones la mano aquí y sacas la hojita que venga a favor de la fibra. Cuando te lo comes, pones la mano aquí y saca las hojitas fibrosas. Vean esto, señores. Qué delicia. Muchísimas gracias de verdad por la hospitalidad. ¿Cómo? Finger fish de aguají hoy. Dije, porque está que parece pango de vaya. Vean esto, señores. ¿Pero si te gusta, Valerio? El jugo de uva. Me encanta. A mí se me parece Espectacular. Mira esto. Ya mis palabras ahí. Las palabras no quiero. Yo te dije ya. Mira qué casa de aguají. Empanizaditos fritos. Pero acabó. No, lo vieron. Y mañana vamos a ver si hacemos el sashimi con nosotros. Dice eso que va a tratar de hacer bacalao. Muchísimas gracias a Rafael y a su esposa por la hospitalidad. Pues sí, mis estimados, Sashimi Time. No podía terminar este video sin hacer un rico y delicioso sashimi de cobia fresca, que fue la principal captura del día. ¿Cómo es? No, porque ahí viene y se lo saben todo. Tiene que ser morado, ¿verdad? Morada es la buena. ¿Ya están viendo ya? Coño, yo había visto una cebolla por dentro. ¿Quién trajo esa cebolla? La traemos especialmente para lo que está haciendo aquí el pollo, ¿ok? Especial. Miren, ya lo vieron, ya lo explicó él, pero miren. Un corte finito, miren. ¿Qué es lo que vas a hacer? Por fin, ¿cómo se llama esto? Un sashimi. Sashimi, miren. Sashimete si es allá de Calimete. Déjame ver aquí, Luis Manuel, déjame ver aquí. Mira, a ver. ¿Qué tú crees esto, hermano? Tú prueba, Vini. Prueba y coge pescado. Ahí, coge pescado. ¿Cómo está?
Miguel. Rico, ¿verdad? Me encanta el corinata. Mira, Aquí en África, Coño, que platico. Dale, pruébalo.